Basta, basta y basta y basta del señor Marcelo Bielsa. Todos aquellos que hoy están justificando o tratando de decir que es un fenómeno, el nuevo Artigas, un prócer, no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Basta con Bielsa. No voy a cuestionar sus calidades como técnico, aunque son ampliamente discutibles. En 34 años de carrera, ganó 5 títulos, 1 en segunda división. Pero no voy a hablar de deporte, porque lo que Bielsa dijo excede el deporte. Como un barra brava exaltado, después de haber sido eliminado en forma limpia de la Copa América por un equipo superior como es Colombia, a quien no pudo derrotar a pesar de que jugó con un hombre más durante más de la mitad del partido, Bielsa decidió atacar a la Conmebol, decidió amparar a los corruptos de la Conmebol también, que fueron investigados por los Estados Unidos por probada y documentada corrupción, y además demostró ser un cobarde, un mentiroso y un manipulador de cuarta categoría. Vamos a empezar por los hechos. Hubo investigaciones de periodistas independientes durante lo que pasó después del cotejo entre Colombia y Uruguay, o durante el mismo. No se pudo comprobar ninguna agresión física a los familiares de los jugadores uruguayos. La única botella que se ve volar la arroja el jugador uruguayo Bentancur y le pega en la cabeza del preparador físico de Uruguay. Pero no hubo, y esto fue investigado minuciosamente por periodistas que estaban en la escena en Charlotte, North Carolina, con los cuales yo tuve contacto, y me dijeron que eso no ocurrió. Hubo insultos, cargadas, agresiones verbales, pero ataques físicos no hubo. Lo que pasó fue lo siguiente: cuando los jugadores terminan el partido, pierden, se van al vestuario después de intercambiar insultos con los jugadores colombianos, y allí reciben mensajes de texto, porque los jugadores no tenían el teléfono en la cancha. Pero en el vestuario reciben mensajes de texto de los familiares que manifiestan estar en una situación muy, muy, muy incómoda en las tribunas. Lo que hay que hacer en ese caso es llamar a la policía. Lo que no hay que hacer nunca es hacer justicia por mano propia, porque usted no se sabe con quién se va a encontrar y qué van a tener encima quienes usted se va a encontrar. Bielsa, en vez de decir que es hora de poner paños fríos y que falló la seguridad, en todo caso lo peor que podía haber pasado, porque nadie le había pasado nada, Bielsa dice que está bien lo que hicieron sus jugadores. Darwin Núñez debió haber sido arrestado, y me sorprende que aún no lo haya sido. Porque yo vi lo que hizo, vi como un loco, un salvaje, se subió a la tribuna a pegar trompadas, del campo de juego a la tribuna, sin provocación contra él. Dejemos eso a un lado, que Darwin Núñez se consiga un abogado, le van a hacer proceso, lo van a sancionar, el Liverpool no lo va a dejar pasar, se lo puedo asegurar. Y si no lo hacen, problema de ellos. Pero volvamos a Bielsa. Bielsa, en la conferencia de prensa, se empieza a quejar del césped, de la organización y demás. ¿Y por qué no se quejó antes? ¿Por qué se quejó recién después de perder? Porque a la conferencia de prensa el día anterior al partido, Bielsa estaba haciendo bromas y chistes. ¿Ustedes lo vieron? Yo también. Pero ahora no. Ahora Bielsa se empieza a quejar de todo lo que no se había quejado antes, porque perdió. Y eso es de cobarde. ¿Y sabe por qué es de cobarde? Maradona, con todo lo que yo lo he criticado a lo largo de los años por sus actitudes fuera de la cancha, en 1986, cuando era Maradona, criticó la organización del Mundial, criticó las condiciones de la cancha, que los hacían jugar a las 12 del mediodía con 37 grados para la televisión europea,
Pero lo dijo antes de ganar. Lo dijo antes de que empezara el torneo o durante. Se enfrentó con el poder, pero no después de perder. Y además, hay algo de Bielsa que no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede él, a esta altura de su carrera, tiene casi 70 años Bielsa, sin haber hecho ningún tipo de consulta con la Asociación Uruguaya de Fútbol, desprestigiar al fútbol uruguayo como lo hizo? Uruguay es un fútbol de gente grande, aguerrida, que juegan bien, que tienen técnica. No es un país de llorones que buscan excusas. Y ya lo vimos el último mundial cuando Cavani vergonzosamente destruyó una pantalla de monitor de bar que cuesta miles y miles de dólares. O sea que la cosa ya venía de antes. Bielsa debió haber calmado las aguas, pero no hizo nada de eso. Y es más, llegó un momento de decir en la conferencia de prensa que hice todo y dije todo lo que pensé que no tenía que decir. Señores, él dijo que Estados Unidos, Norteamérica, como él lo llamó, que no es el nombre del país, hasta en eso, es su cultura, un tipo que vivió 3 años en Inglaterra y no sabe hablar una palabra de inglés, insólito, y que habla en un castellano bastante vulgar, mucho más vulgar de lo que sus pretensiones pseudointelectuales le acreditan, o él se autoadjudica. Habla mal, en mi opinión. Compáralo a Bielsa con Scaloni y con Lorenzo. Estuve hace unas horas en la conferencia de prensa de ambos en el estadio de Hard Rock. Y 2 señores, argentinos como Bielsa ambos, pero hablaron con mesura. Y Scaloni dijo que él habló mal del césped de la cancha, pero habló una sola vez. Y dijo, lo hice después que gané un partido, porque si lo hacía después, iban a decir que lo hice como mal perdedor. Lo dijo. Lo dejó patas para arriba a Bielsa, que se supone que es más inteligente. No lo es, solamente en la cabeza de él. Y dejó a Argentina parada como el señor que es. Y Néstor Lorenzo, el argentino que dirige a Colombia, hizo exactamente lo mismo. No quisieron criticar a los jugadores uruguayos, ni mucho menos. Diego Martínez, que estaba en la conferencia de prensa de Scaloni, y de Argentina, obviamente, dijo, me solidarizo con ellos, pero dijo, yo no sé si hubiera hecho lo mismo. Como diciendo, yo no, en esa no me prendo. Darwin Núñez tiene que ser sancionado con 6 meses como mínimo de suspensión, y hay un antecedente. En 1994, Eric Cantona, por muchísimo menos de lo que hizo Núñez, le dieron 9 meses de suspensión. Tanto la Federación Inglesa como el Manchester United. Pero acá parece que hay impunidad total, pero no va a haber impunidad total. Bielsa cometió errores gravísimos en la desastrosa performance de Uruguay en esta Copa América. No le ganó a nadie Uruguay. Le ganó a Panamá, le ganó a Bolivia, le ganó a Estados Unidos, empató con Brasil y perdió con Colombia. Contra Canadá debió haber perdido, fue superado a la cancha. Y cometió un error Bielsa que no se puede creer. No solamente no le dio descanso a sus jugadores del partido con Estados Unidos, exigiéndolos físicamente en un torneo muy breve y en condiciones de muchísimo calor inexplicables, y lo dijimos en su momento, no después. Lo dijimos antes de que perdiera y no después de que perdiera, lo dijimos aquí. Sino que contra Canadá, un partido que sin importancia desde el punto de vista deportivo, salió a jugar con el equipo titular a pesar de todo el estrés al cual él mismo sometió a ese equipo titular. Él mismo lo sometió a ese estrés. Y Canadá salió a jugar con 6 suplentes. Y Canadá iba a ganar el partido. Uruguay lo empató en el minuto 93. ¿Y quién lo empató? El jugador que Bielsa había marginado caprichosamente, inexplicablemente, durante casi todo el torneo. A Luis Suárez no lo puso prácticamente nunca. Lo puso contra Colombia recién cuando faltaban 15-20 minutos, a pesar de que Uruguay tenía un hombre más desde antes que terminara el primer tiempo. Y ahora lo pone recién ahora en el segundo tiempo del partido contra Canadá, y fue Suárez quien lo salvó de una derrota segura y además merecida, porque Canadá mereció ganarlo, Uruguay jugó mejor.
Y dijo, bueno, en realidad me equivoqué porque debí haberle dado frescura al equipo poniendo jugadores que no eran titulares. Y ya lo sé. Lo dijo después como si fuera un acto de grandeza, por supuesto, haber dicho que se había equivocado. Se equivoca casi siempre. Es un mal técnico. Del Leeds lo sacó, pudo hacer que promocione después de 2 temporadas a la primera división. Tuvo una temporada decente en la primera división. En la segunda temporada lo echaron a mitad de temporada porque le hacían de a 5 y de a 6 goles. Es la verdad estadística, yo no estoy inventando nada. Y miren que había gastado en jugadores, ¿eh? No es que no le habían dado un plantel competitivo, ni muchísimo menos. El equipo esa temporada terminó yéndose al descenso, donde permanece hoy todavía. Pero además hay otra cosa que enerva. Por eso digo, basta Bielsa. Basta, no de vender humo, pues no voy a caer en esos términos. Basta de hacerse creer lo que nunca fuiste. Un intelectual que no sos. Un gran estratega que jamás pudo, de alguna manera, demostrarlo, porque nunca trajo nada. La Argentina dirigió la selección y la Argentina, bajo él, tuvo su peor performance en toda la historia de 1958 para aquí. ¿Cuándo Argentina no pasa de la primera fase de un mundial? ¿Cuándo? De 1958, exactamente, de ese momento. Bueno, ahora volvió a pasar con él hace más de 20 años, en el 2002. Ustedes vieron cómo. Errores propios, pero dejémoslo. Y no me digan, y de que van a creerse lo del Bielsa revolucionario que se enfrenta al sistema. Por favor, no sean ingenuos, charrúas, sudamericanos, argentinos, de donde sea. No sean giles, no sean ingenuos. Bielsa es el técnico mejor pago de toda Latinoamérica, por razones inexplicables. Yo no lo contrataría ni para la tercera división si lo fuera dirigente, les aclaro. Pero lo dije mucho antes, no ahora. Jamás. Él pertenece al sistema como cualquier otro. Y sí, es verdad, en muchas conferencias de prensa, los periodistas tiran centros para que los cabeceen porque no hacen realmente preguntas incisivas. Y muchas empresas no se meten en cosas de poder porque no les conviene para poder mantener prebendas y derechos. Lo sabemos. Pero les voy a decir una cosa, yo veo las conferencias de prensa, no las miro por televisión. Esos no son más del 5% de los periodistas. El resto no son así. El resto son tipos laburantes que trabajan de sol a sol, ganando muy poco y que preguntan y que cuestionan. Y muchas veces las conferencias de prensa no les dan el micrófono. Yo lo sé, no porque me haya pasado a mí, no me pasó, pero sé que a muchos les ha pasado. Y lo he visto y me lo han contado. Dirigentes, me lo han contado a esas gentes de prensa de Conmebol y de FIFA y demás. Tienen digitado eso. Eso existe, pero Bielsa no es el abanderado de eso, ni mucho menos. Él no se ha enfrentado al poder nunca. Jamás. Es más, llegó a decir el otro día que esto son cosas de nene de pecho. Él dirigió la selección argentina durante 6 años y vio cosas peores. ¿Qué cosas peores viste? ¿Qué cosas peores viste? Y ya pasaron 20 años desde que te fuiste de la selección argentina, pues no las contaste entonces. A mí se lo trataron como un rey en la Argentina. Debe ser el único técnico, uno de los pocos técnicos, cuya selección es eliminada y echada a las patadas de un mundial en una primera ronda y que le renuevan el contrato. Que él después no cumple y que después no respeta, además. Bueno, eso es Bielsa. Un tipo que dice que está con la gente trabajadora, pero sin embargo mira para abajo, gana millones de dólares. Ahora dicen que hace donaciones, cosas de él, si las hace no tiene nada que ver con nada. Pero muchachos, no se crean este buzón. Bielsa hizo un desastre con el mejor plantel que tenía Uruguay en esta Copa América, que Uruguay vino a ganarla. Y la última. El maestro Tavares debe estar llorando de vergüenza de que un tipo como Bielsa sea hoy técnico de Uruguay. El maestro Tavares ganó la Copa América de visitante en la Argentina en el 2011. Era un señor. Jamás se hubiera prestado a condonar actos de violencia, jamás se hubiera prestado a exaltar, a hacer justicia por mano propia. Y aquellos uruguayos que realmente piensan que los jugadores tenían razón en hacer lo que hicieron, espero que no lo hagan ustedes mismos en su propia vida privada, porque van a terminar todos presos, como estos
jugadores que no representan a Uruguay, porque Uruguay es un país civilizado, no debieron haber hecho jamás lo que hicieron y que salió por todo el mundo. No son héroes, son criminales y delincuentes que deben ser llevados a la justicia. Eso no se puede hacer. La defensa, el derecho de autodefensa, desde el punto de vista jurídico penal, y esto algo entiendo, como abogado de tantos años que soy, solamente puede hacerse en el momento cuando uno está en un claro e inminente peligro propio. No puede ir a hacerse premeditadamente y además con una fuerza desproporcionada a la amenaza que uno está enfrentando. Eso lo dice el Código Penal, no yo. Lo que hicieron estos muchachos uruguayos dejó muy mal parado a Uruguay. Y si ustedes creen que porque se van a tragar el verso de lo que le cuentan algunos medios uruguayos y latinoamericanos, de que esto fue un acto de heroísmo, si es así, no entienden nada. Viven en babia, no saben dónde están parados. Uruguay es mucho más que eso. Uruguay debería echar a Bielsa, despedirlo mañana a la tarde. No merece ser el técnico de un gran país como es Uruguay, un país civilizado, un país donde se respeta la ley, un país que no es un país de exaltados ni de barra bravas, un país hermoso, el paisito que Bielsa no merece representar. Así que basta de Bielsa hasta en el fútbol. Más tarde, después de la final, o quizás al día siguiente, porque la final va a terminar muy tarde, les cuento qué pasó, porque estamos yendo para el estadio en este mismo momento.